La ola de calor en Estados Unidos se espera genere apagones en buena parte de ese país. Se cree que varios millones de estadounidenses estarían bajo temperaturas sofocantes y esto generaría que más de la mitad de Estados Unidos, 2/3 de Estados Unidos, podrían estar en constantes apagones a partir de este verano que ya inició y que se aproximan olas de calor asegurando nuevos récords de temperaturas. Los periodos de calor que están presentando las redes eléctricas son récords en muchos lugares de ese país. El calor extremo en Texas, también en Nueva Orleans y en otras regiones de los Estados Unidos han estado sorprendiendo a los expertos. Los responsables de la red eléctrica han dado ya la voz de alerta, y es que grandes zonas de Estados Unidos tendrían apagones, se aproximan apagones a partir de este verano que ya acaba de iniciar. Los riesgos de cortes de energía durante periodos de demanda extrema son algo que no se podría evitar, por lo menos para esta temporada, según se concluye la North American Energy Reliability Corporation. Según lo que reportan, las perspectivas para este verano son complicadas. La NERC también asegura que prácticamente todo Estados Unidos, al oeste del río Mississippi, podría sufrir escasez de energía durante las condiciones extremas. Esto incluye la mitad occidental de Estados Unidos y la región central, así como que el sistema que abastece hacia Texas, Nueva Inglaterra, Ontario, Canadá, también corren un riesgo elevado de sufrir apagones constantes. La perspectiva de riesgo elevado se daría por una serie de condiciones como el domo de calor que tanto se ha hablado. El riesgo de apagones será por picos. En el momento que entra el calor extremo, ahí es cuando se pueden dar las condiciones. Temperaturas que en algunos puntos se reportan de 43.3 grados centígrados en estos momentos. Pero 40 millones de personas, desde Arizona hasta Alabama, están bajo condiciones excesivas en las que se podrían dar este tipo de picos. Aseguran que algunos lugares podrían alcanzar 48 grados centígrados, o sea 118.4 Fahrenheit. Según la previsión más reciente del Centro Nacional de Huracanes, de la NOAA, es que gran parte del Pacífico, del suroeste de Texas, del sureste, del Atlántico Medio y del noroeste tiene la mayor probabilidad de temperaturas superiores a la media en los próximos 90 días. Serán 90 días complicados, 90 días con potenciales apagones. A las 6:33 de la mañana y a las 8:10 de la mañana hubo explosiones en Popocatépetl, aparte de la actividad de tremor que se ha estado presentando durante la madrugada. Web Scouts de México, así como la CENAPRED, han estado mostrando esta actividad del Popocatépetl que continúa y que obviamente pues hay que estar atentos a lo que pasa en este volcán mexicano. Esta persona en Estados Unidos, un clásico turista, estuvo escribiendo en el muro del Coliseo de Roma. Ahí escribió el nombre de la novia y obviamente esto podría traerle consecuencias gravísimas. 19,000 euros podría ser la multa, pero también podría estar un año en la cárcel. El Coliseo de Roma es una de las atracciones populares más importantes de Italia. Tiene más de 2000 años y es patrimonio de la humanidad desde 1980. En Ecuador se reportó un sismo de 5.1, un sismo que se habría sentido ya que la profundidad fue de 11 kilómetros, aunque después se recalculó a 36. Según el alcalde de Quito, ahí en Ecuador, reportaron que, bueno, en general no habría tsunami y en efecto, pues esto no sucedió. A pesar de ser muy cerca de la costa, la magnitud no fue lo suficientemente fuerte. No se reportan de momento daños. Sergei Shoigu, a pesar de las promesas de Vladimir Putin de quitarlo para negociar con el grupo Wagner, esto no fue así. Sergei Shoigu, ministro de Defensa, no solamente continúa, sino que acaba de recibir a Álvaro López Miera, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. En la Ciudad de México reportan que sigue habiendo congestionamientos y retrasos importantes en la línea 2 principalmente. Parece que se están animando otros personajes a convertirse en el nuevo Yevgeny Prigozhin. Es el jefe de la Guardia Nacional de la Federación Rusa, Solotov, que tiene al mando, imagínense ustedes, la Fuerza Nacional de la Federación Rusa, la Guardia Nacional famosa. Empieza cada vez a salir más en medios, empieza a tratar de volverse un personaje conocido e importante en Rusia.
Esto también llama la atención. En estos últimos días hay mucho sospechosismo en ese país de quién es el siguiente que va a intentar derrocar a Putin. Y es que parece que esto es una carrera cada vez más amplia y diversa entre diferentes sectores. Ese problema de mostrar debilidad, que empiezan a surgir otros potenciales líderes, sobre todo cuando es un régimen autócrata, un régimen dictatorial. En Egipto se derrumbó un edificio de 14 pisos, impresionante. Al menos 3 personas habrían perdido la vida, pero obviamente hay todavía muchas personas desaparecidas. Ya 2 personas están hospitalizadas y se está investigando sobre otras 8 que no encuentran. De momento se desconoce el motivo del derrumbe, sin embargo, hay registros de acontecimientos similares, donde al parecer hay zonas donde están muy mal construidos los edificios y no es tan fuera de lo común que aparezcan edificios que simplemente colapsan sin aparente motivo. Una persona llamada Iván Rosamakin, de 28 años, fue liberado después de ser un asesino. O sea, fue acusado y demostrado que era un asesino, estaba en la cárcel por esa razón, pero lo liberan para que pueda entrar a la guerra. La policía habría prometido vigilar a este personaje de 28 años, ya que después de ser reclutado en el grupo Wagner, de luchar en Ucrania, pues regresó a su población. Apenas tenía unas semanas viviendo en esa región. ¿Y qué creen que hizo? Pues le quita la vida a una señora ya grande. Apenas hace 3 años había sido declarado culpable de haberle quitado la vida a una persona. Ahora, gracias a la guerra, es liberado, dado de vuelta en Novi Burets. La policía prometió que lo iba a estar vigilando, pero pues no puede estar todo el día detrás de él. Esta persona pues confesó haber cometido ese crimen 10 días después de haber regresado del conflicto. Pero no es el único caso, ya hay al menos otros 7 casos más de exconvictos que fueron liberados gracias a la guerra y que han regresado a cometer actos violentos. Esto es un tema que se había dicho desde un principio iba a suceder. El estar liberando presos para meterlos a la guerra se les iba a regresar tarde o temprano, y ese ha sido un problema en diferentes poblaciones. Ya se había advertido, incluso el ministro de Defensa británico habría dicho: la afluencia repentina de delincuentes a menudo violentos con experiencia de combate muy reciente traen traumas, traen desafíos de los cuales no se pueden adaptar tan fácil a la sociedad. Gran parte de estos exconvictos fallecieron en el conflicto. Más o menos se reclutaron a 50,000 convictos más bien, porque todavía estaban en cárcel. Y pues los que han sobrevivido y que ya pasaron su periodo de combate pueden regresar libres a sus casas. Más o menos se calcula que 32,000 exconvictos ya fueron liberados en Rusia. Esto pues evidentemente podría generarles fuertes problemas a la población de ese país. En información de última hora, estos estados del sureste de Estados Unidos tienen alerta para tornados en los próximos días debido a las condiciones que hay del clima. Están ideales para que se formen este tipo de fenómenos. Pero especialmente en Arkansas, en Indiana, también hay reportes de que se dé la formación. Vamos, que no nada más es el sureste de Estados Unidos, sino también el famoso corredor de tornados, como le llaman, y es que habrá más o menos 7 días consecutivos en una nueva ola de calor provocada por un domo de alta presión estacionado entre Carolina del Norte y otros estados en la cercanía. Carolina del Norte obviamente también tiene esta probabilidad, esta zona tiene probabilidades también de tornados. El domo de calor afecta a todo lo que es el sureste de Estados Unidos y parte de México. Las temperaturas en Fahrenheit estarán entre los 109 y 115, aproximadamente un pico de hasta 46 grados aproximadamente. Imagínense ustedes, centígrados o 115 Fahrenheit. En unos momentos vamos con más información. Aquí les dejo otras notas también importantes para que consideren.